Hola a todos, listos para empezar con Apocalipsis capítulo 14. Lo que tenemos que entender es que la cuenta regresiva ya se ha iniciado, porque en el capítulo 13 vimos que el diablo ha sido lanzado a la tierra y le quedan 3 años y medio antes de la llegada triunfante del rey. Y Satanás ha desplegado a todos sus sirvientes, la bestia, la primera bestia, que es el anticristo, la segunda bestia, que es el falso profeta, con el cual compone la Trinidad diabólica, y hay una imagen que el falso profeta ha podido infundir vida, y esta imagen está buscando que la gente adoren a Satanás y al anticristo. Entonces, esa es la situación dentro de la tierra. Capítulo 14 y 15 es el preámbulo, porque ya en el capítulo 16 Dios empieza a derramar su ira sobre esta tierra. En el capítulo 14 vamos a encontrar 2 temas fundamentales. Los primeros es el ejército de Dios, vamos a llamarle así, que está en la tierra. Él ya está listo para venir, pero tiene en la tierra un ejército de 144,000 judíos mesiánicos que están al servicio de Dios, predicando el Evangelio, dando una última oportunidad a las personas para arrepentirse. Y la segunda parte es la aparición de 6 ángeles, y cada ángel tiene una función diferente, trae un mensaje diferente, porque los ángeles son básicamente mensajeros de Dios, dice la Biblia. Y cada uno de estos ángeles trae un mensaje y un evento diferente. Quiere decir que el capítulo 14 va a estar dividido en 2 partes. Si agarramos la Biblia, vamos a encontrar que es desde el versículo 1 hasta el versículo 5, se menciona el Jesucristo y los 144,000 judíos mesiánicos y qué características tienen ellos como siervos y como ejército de Dios en la tierra. Y a partir del versículo 6 hasta el final del capítulo es la aparición de los 6 ángeles mensajeros. Si el tiempo lo permite, vamos a tratar de alcanzar todo, pero probablemente vamos a tener que hacerlo en 2 partes. Así que vamos empezando con la primera parte. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, desde el versículo 1 en adelante. Dice así: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminan con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esta es la primera parte del capítulo 14 que vamos a tratar de desmenuzar. Si leemos en el versículo 1, dice: después de esto, después miré, y aquí el Cordero, Jesucristo, estaba en pie sobre el monte de Sión. Esta es una imagen muy interesante. En casi toda la Biblia, Jesucristo aparece sentado al lado del Padre.
sentado. Por ejemplo, si leemos en Marcos capítulo 14, versículo 62. Marcos capítulo 14, versículos 62. Marcos 14, 62. Dice, y Jesús les dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Sentado a la diestra del poder de Dios. Volteando la página en Marcos 16, versículo 19, dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Cada vez que se menciona a Jesucristo al lado del Padre en la Biblia, se menciona que está sentado a la diestra de Dios, sentado. Pero cuando leemos en Apocalipsis, dice el texto, Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, Apocalipsis 14:1 dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000. Ahora Jesucristo está de pie, ya se puso en pie, ya está listo para venir. Su venida está pronta. Aunque Él todavía está en el cielo, ya está puesto en pie, está listo para venir, ha desplazado acá en la tierra a un ejército de 144,000 siervos que están sirviendo a sus propósitos. 144,000 judíos hemos visto cuando analizamos un pasaje anterior en Apocalipsis, son de las 12 tribus de Israel. No es un número mágico, no tiene nada que ver con gente que sea salvada o no sea salvada. Estamos hablando de 144,000 que salen de las tribus de Israel, 12,000 de cada tribu. Estos 144,000 judíos mesiánicos, dice el texto, tienen el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, en contraste a la marca de la bestia. Mientras la bestia, el anticristo y el falso profeta han dado vida a esa escultura del anticristo, y ésta está presionando para que la gente se marque con el número de la bestia en la mano derecha o en la frente, aparecen 144,000 judíos mesiánicos que van a predicar el evangelio y que de alguna manera van a tener marcada en su frente el nombre, dice, de Dios, el nombre de Cristo y el de su Padre escrito en la frente. Vamos a leer en Apocalipsis 7, versículos 2 al 4. Apocalipsis 7, versículo 2 al 4. Dice, Apocalipsis 7, versículo 2 al 4, dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000
sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Estos 144,000 van a ser de alguna manera sellados por los ángeles de Dios, y a la hora cuando llega la ira de Dios se dice: momento, no le hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000. Jesús está con ellos, pero no físicamente. Jesús está en el cielo. Ellos están en la tierra, pero ellos forman el equipo, vamos a decir así, el equipo, el ejército de Dios en la tierra durante esta tribulación. Nosotros ya no vamos a estar acá. Nosotros ya hemos partido con el Señor en el arrebatamiento, o si es que nos toca partir antes. Pero a mí me pregunto si hoy en día Dios tiene todavía acá en la tierra algunos siervos, si Dios tiene algún ejército de siervos que están sirviéndole a sus planes, y me pregunto si yo soy uno de ellos. Si Dios puede considerarme a mí uno como parte de su equipo. Que sería bueno detenernos ahora y reflexionar sobre esto. En el versículos 2 y 3 de Apocalipsis, capítulo 14. Volvemos a Apocalipsis, capítulo 14. Versículos 2 y 3. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Me hace recordar a esa canción que cantábamos hace muchos años. Un cántico nuevo yo tengo en mi ser, un cántico nuevo al amanecer. Y acá se habla de un cántico nuevo que está reservado para estos 144,000. Versículo 2 dice que es una voz del cielo como un estruendo de muchas aguas, como un estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno, y como la voz de como arpistas que tocaban sus arpas. Y ese cántico nuevo, dice, es un cántico nuevo delante del trono de Dios, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos que están en el cielo. Ahora vamos a entrar a una parte muy interesante, los versículos 3 al 5. Se describen aquí las características de estos 144,000 siervos de Dios. Es cierto que nosotros no somos parte de estos 144,000. Ya he dicho que nosotros hemos sido llevados por el Señor en el arrebatamiento que Dios hace a su iglesia. Pero estos 144,000 tienen características que agradan a Dios. Y por eso creo yo que es bueno para nosotros compararnos. Creo que es bueno analizar cuáles son las características de estos 144,000 y ver si nosotros reflejamos algunas de estas características. Vamos a leer desde el versículo 3 al 5. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, dice.
Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hay 7 características de estos 144,000 que me gustaría que analizáramos. 7 características. Primero, se les llama siervos de Dios. En el versículo 3, ¿no? Dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Pero estos 144,000, en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 3, dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000. ¿Qué quiere decir? Que en Apocalipsis 7:3 nos dice que estos 144,000 sellados son definidos como siervos de Dios. Segundo, dice en el versículo 3, dice, nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Segunda característica, han sido redimidos. Vamos a analizar qué significa eso. Tercera característica, no se contaminan con mujeres. Dice, pues son vírgenes. Cuarta característica, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Quinta característica, repite, estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Versículo 5, la quinta característica, dice, sexta característica, en sus bocas no fue hallada mentira. Y séptima, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vamos a repetir. Primera, son siervos de Dios. Segunda, son redimidos de entre los de la tierra. Tercera, no se contaminan con mujeres. Cuarta, siguen al Cordero por donde quiera que va. Quinta, en sus bocas no fue hallada mentira. Y sexta, son sin mancha delante del trono. 7 características de estos 144,000. Vamos a analizar cada una de ellas y vamos a compararnos. Vamos a compararnos porque a mí me gustaría que estas características que son parte de este equipo de Dios también sean parte de mi vida. Vamos a empezar con la primera. Dice, se le define como siervos de Dios. ¿Qué significa para ti ser siervo de Dios? ¿Qué significa? ¿Qué implica para mi vida que Dios me considere uno de sus siervos? ¿Saben ustedes que la palabra siervo que aparece acá es la misma palabra que se aparece como esclavo? Y cuando la palabra de Dios habla acerca de los siervos, está hablando de aquellos que estaban al servicio, de ahí viene el término siervo, estaban al servicio de un amo. Lo cierto es que hoy en día hay siervos de sí mismos, pero no de Dios. Inclusive hay siervos de su iglesia, pero no de Dios. Hay quienes solo se sirven de los que otros hacen.
¿Cómo defino yo el ser siervo de Dios? Punto 1. Hay una actitud de obediencia a la palabra. Segundo, quiero ser parte activa de los planes de Dios. Y tercero, una actitud dócil y humilde delante de Dios. Voy a repetir. Actitud de obediencia. Ser parte activa de los planes de Dios. Y tercero, actitud humilde y dócil delante del Padre. Siervos de Dios. Pongan pausa ahora y discutamos un poco de este tema. ¿Cómo defines tú un siervo de Dios? ¿Cómo te ves tú como siervo? ¿Cómo podrías servir a Dios en estos momentos, en la situación y en la posición en la que te encuentres? Discutan sobre este tema un momento. Bueno, la segunda característica, hemos dicho, está en el versículo 3 del capítulo 14 de Apocalipsis, cuando dice, en la última línea, 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Para entender qué significa redimidos, vamos a un texto en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. La palabra redimidos significa comprados. Esto viene del Antiguo Testamento, el pariente redentor. Cuando una persona caía en desgracia, cuando caía en pobreza o en deuda extrema y no podía asumir los gastos para sostener a su familia, había una posibilidad: darse como esclavos. El hombre y su familia llegaban ante un potentado y le decían: no tengo dinero para pagar mis deudas, no tengo dinero para sobrevivir, no tengo tierras, en fin, no tengo manera de sobrevivir. Entonces se entregaban como esclavos a un potentado. Este hombre los asumía, les daba cobertura, les daba un techo, les daba comida. A cambio de eso, ellos les servían como esclavos. Pero había una posibilidad, y era el pariente redentor. El pariente redentor podía llegar y pagar el precio del rescate. Le pagaba al potentado una cantidad, un precio, para liberar a sus parientes. En realidad los estaba comprando. En realidad estaban pasando a ser propiedad del pariente. El pariente podía dejarlos libres si él quería, pero básicamente era una compra. Y a eso se le llama redención, pagar el precio del rescate. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A veces no entendemos esta figura. Cuando yo hago la pregunta en la iglesia, en algún lado, ¿quiénes son redimidos? Que levanten la mano. Y muchísima gente levanta la mano. Lo que están diciendo es que ellos han sido comprados. O en otras palabras, tienen dueño. Cuando yo digo que Cristo es mi redentor, estoy diciendo que Él es mi dueño. Si no tienes redentor, está bien. Tampoco tienes salvación, es obvio, ¿no? Pero para tener salvación necesitas redentor. Y hay que entender. Una persona que diga, yo quiero ser salvo, pero quiero dirigir mi vida como a mí se me antoja,
Yo quiero ser salvo, yo voy a ir al cielo, pero yo hago mis cosas a mi manera y no como Dios quiere que se haga, me está reflejando que no tiene redentor. Cuando tienes redentor es que tienes dueño, tienes propietario. Y significa esto humildad. Humildad para reconocer que tengo un dueño. Tengo un redentor, tengo un dueño. Y por eso el texto dice, si han sido comprados por precio, ¿qué es lo correcto? Dice, lo correcto es, el texto dice, glorifica pues a Dios, glorifícalo a Dios, tanto en tu cuerpo como en tu espíritu. Glorificar a Dios no solamente en espíritu, sino también con tu cuerpo. Esto hay que entender. La Biblia menciona que cuando el Evangelio llega a mi alma, alcanza mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Inclusive mi cuerpo, mi cuerpo. Por eso es que la Biblia dice que no puedes poner tu cuerpo al servicio del pecado. No puedes poner tu cuerpo al servicio del mal testimonio, porque tu cuerpo también ha sido comprado por la sangre de Cristo. Hay que tener mucho cuidado. La gente hace una separación, como que el Espíritu de Dios está en mí, mi corazón es del Señor, pero mi carne, mi cuerpo caminan en otro rumbo. Eso no puede ser. Cuando tienes redentor, tienes propietario, tienes dueño. Y Él te ha comprado por entero. Él ha comprado tu alma, ha comprado tu espíritu y ha comprado tu cuerpo. Tu cuerpo también le pertenece al Señor. Por eso la Biblia dice que hay que glorificar a Dios en vuestro espíritu, pero también en vuestro cuerpo. Cuidado cómo usas tu cuerpo para glorificar a Dios. ¿Cómo usas tu cuerpo para glorificar a Dios? Aquí hay que reflexionar un poco. Entonces, redimidos significa comprados por el precio que fue la sangre de Cristo. A Él le costó su sangre comprarte. Por lo tanto, tienes propietario. Y si eres redimido y has sido comprado por precio, lo lógico es que sirvas a tu nuevo dueño. Eso es lo lógico. Si hay dentro de mí una actitud de rebeldía, es que no entendí que yo tenía antes otro dueño, que era el diablo. Ahora tengo un nuevo dueño, pero siempre tengo un dueño. Esa es la verdad. Siempre tengo un dueño y a él le debo mi vida. Pausa para discutir sobre este tema. Volvemos con la tercera característica de los 144,000. Dice, la primera son siervos de Dios, la segunda son redimidos. La tercera dice en el versículo 4 de Apocalipsis 14, estos son los que no se contaminan con mujeres, pues son vírgenes. La palabra acá que aparece como no contaminarse significa no mancharse, no contaminarse o no pervertir. Ser contaminado es ensuciarse. Esta es una palabra muy interesante. No contaminarse significa no ensuciarse, no embarrarse. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, Apocalipsis 3, versículo 4, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. La Biblia dice que cuando llegamos a Cristo, la sangre de Cristo nos limpió. Nos limpió al punto, dice, que si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, la sangre de Cristo los convierte en blancos como la nieve, como la blanca lana. Dice la Biblia que hemos recibido vestiduras blancas. Cuando llegamos a Cristo, recibimos vestiduras blancas. ¿Sabes lo que estamos haciendo cuando estamos pecando? Cuando estamos pecando, nos estamos embarrando. Es como cuando comes y te embarras y te limpias en la ropa. Eso es lo que estamos haciendo cuando estamos pecando, especialmente acá en el área de la pureza sexual.
Cada vez que pecas en el área de la pureza sexual, lo que estás haciendo es echándole barro a esas vestiduras blancas que a Cristo le costaron su sangre comprarlas para ti. Qué feo, qué fuerte, qué duro. Pero cada vez que estamos violentando la santidad de Dios, especialmente en el área de la pureza sexual, metidos en páginas de internet, de pornografía, cuando estamos fornicando, cuando estamos adulterando, cuando estamos pecando contra Dios en el área sexual, especialmente ahí, dice el texto que estamos manchando, contaminando, embarrando, ensuciando aquellas vestiduras blancas que Cristo compró para ti a precio de su propia sangre. Estamos agarrando la vestidura blanca y llenándola de barro, de cochinada, de porquería. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso, cuando uno se da cuenta de lo que es el pecado en el área sexual, lo que tenemos que hacer es apartarnos y buscar al Señor. Y pedir en el Señor, porque su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad, pedir que nos perdone, que nos limpie, que nos restaure, que nos vuelva a lavar en su sangre para volver a estar limpios delante de sus ojos. No se contaminaron, dice, con mujeres. La siguiente característica, dice, siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Esto es interesante porque esto viene de un texto bíblico escrito en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición, y cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Interesante en esta parte, no, en el versículo 22, 23, nos mencionan 4 cosas que Jesús nos dio ejemplo. 4 ejemplos nomás. Hay muchos más, obviamente. Pero acá nos menciona, el cual no hizo pecado, no se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y el versículo anterior decía, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Seguimos leyendo el texto de Primera de Pedro en el versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Una persona sin Cristo a los ojos de Dios es una oveja descarriada. Hay que volver al Señor. Hay que volver al pastor y obispo de nuestras almas. Entonces,
Esta es la siguiente característica: siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Hay dos características más. Hay dos características más en versículo 5 del capítulo 14 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira. En sus bocas no fue hallada mentira. O sea, era una característica que debe definir al cristiano, es que la gente debe saber que en tu boca no hay mentira, no hay engaño, no hay fraude, no hay cosa oculta. Que cuando la gente habla contigo, tu esposa habla contigo, o tus clientes hablan contigo, o tus amigos hablan contigo, que en tu boca no haya engaño, no haya mentira. Juan 8:44, vamos a buscarlo. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hay gente, incluyendo creyentes, que mienten, difaman, engañan y lo hacen con soltura. La pregunta es, ¿no tienen al Espíritu Santo que les reprende? Quizás no. Y si no tienen al Espíritu Santo, entonces ¿son hijos de quién? Si tú puedes mentir, engañar, vivir en esa doble vida falsa, y tu conciencia no se mueve, es porque tu padre es el padre de la mentira. Pero si tu conciencia se siente mal, se siente dolida, se siente afectada, es porque estás violentando a tu padre, que es el padre de la verdad. Por eso, y en estos 144,000 no fue hallada mentira en su boca. La última característica la encontramos en Apocalipsis 14:5. Dice que estos son sin mancha. Apocalipsis 14:5. Dice: pues son sin mancha delante del trono de Dios. Sin mancha significa intachable, irreprensible. Quiero que leamos algunos textos bíblicos para que la misma palabra de Dios nos hable. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tienen? Efesios 1:4 dice: según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cuál fue el propósito de Dios al escogernos antes de la fundación del mundo? Que fuésemos santos y sin mancha delante de él.
Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Buscamos. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Según ese texto, que seamos irreprensibles. Segundo, sencillos. Tercero, hijos de Dios sin mancha, pero no viviendo en Marte, ni fuera del mundo, ni encerrado en una burbuja. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Dios no quiere sacarnos, encerrarnos en una cueva de santidad llena de cristianos con las cuales no vayamos a pecar, sino en medio del mundo que nos toca vivir, en medio de este mundo, en medio de una generación maligna y perversa, tener la capacidad y la fuerza para ser hijos de Dios sin mancha, en medio de esa gente maligna y perversa, que pueda dar testimonio siendo un hijo de Dios sin mancha en medio de toda esa gente. Eso necesitas tener pantalones para eso. Y por último dice que resplandezcamos como luminares en el mundo, porque ese es el objetivo. Que ahí donde Dios te ha puesto, seas luz. Brilla. Ahí donde Dios te ha puesto, brilla. Que la gente vea que tú brillas por la luz de Cristo, ahí donde Él te puso. Ahí donde te toca estar. Y por último, vamos a leer Judas, versículo 24. Judas 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Si Dios es poderoso para guardarnos de caer, entonces ¿por qué caemos? Allí el texto dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Interviene Dios para impedir que caigamos? A veces. ¿Y por qué no interviene siempre? ¿Por qué a veces deja que caigamos? Porque al final el hombre siempre tiene una decisión. Tienes la decisión de honrar a Dios o tienes la decisión de deshonrarlo. ¿Por qué Dios no intervino con Eva? ¿Por qué no le impidió a Eva comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué no le impidió? Porque la mujer quiso hacerlo. A veces Dios tiene misericordia y nosotros, hechos unos burros, vamos camino del pecado, un pecado que puede destruir nuestras vidas, nuestras familias, nuestro futuro, pero somos tan bestias que vamos como borregos directo siguiendo las artimañas del diablo. Y Dios en su misericordia intervino. Dios interviene e impide que sigamos ese camino. Pero a veces no lo hace. A veces deja que te guíes por tus instintos y caes y tienes que arrepentirte y a veces sufres las consecuencias de tus errores. Dios necesita darnos la libertad para escoger.
como le digo, a veces en su misericordia lo impide. Pero a veces simplemente tiene que dejarte, porque es tu decisión si pecamos o no pecamos contra Dios. ¿Y qué hacemos si caemos? ¿Tenemos alguna esperanza? Claro que sí, siempre. Siempre tenemos una esperanza con un sincero arrepentimiento, buscando el perdón de Dios hasta encontrarlo y apartándonos del pecado. Esa es la gracia de Dios. Así que hemos visto a estos 144,000 y esas características que ellos tienen, y para compararlas, ¿no?, en mi vida, para buscarlas en mi vida. Siervos de Dios, redimidos, comprados con precio de sangre, no se embarran, no manchan sus vestiduras blancas, siempre siguen al Cordero por donde el Cordero va. En sus bocas no fue hallada mentira, porque no son hijos del padre de la mentira. Y por último, son personas sin mancha, irreprensibles, intachables, porque buscan glorificar a Dios en cada acto de su vida. En el próximo estudio vamos a hablar acerca de la segunda parte del capítulo 14 de Apocalipsis, los 6 ángeles mensajeros y qué mensaje trae cada uno de ellos a la tierra. Que Dios les bendiga. Si te gustaron los estudios bíblicos y quieres tener acceso a más material y prédicas, suscríbete a nuestro canal. Si quieres recibir notificaciones de prédicas y estudios en vivo, haz clic sobre la campanita. Que Dios te bendiga.